Eric Hobsbawm, en su libro Historia del siglo XX, se expresó en los siguientes términos. En el curso del siglo XIX, un puñado de países, en su mayor parte situados a orillas del Atlántico Norte, conquistaron con increíble facilidad el resto del mundo no europeo y, cuando no se molestaron en ocuparlo y gobernarlo, establecieron una superioridad incontestada a través de un sistema económico y social, de su organización y su tecnología. Así pues, la historia del mundo no occidental, o más exactamente, no noroccidental, durante el siglo XX estuvo determinada por sus relaciones con los países que en el siglo XIX se habían erigido en los señores de la raza humana. Las razones que determinaron esta expansión colonizadora están vinculadas al desarrollo de la revolución industrial y a la consolidación del sistema capitalista. Los países industrializados necesitaban materias primas y baratas y zonas donde invertir los excedentes de capital. Por otra parte, las colonias servían como zonas para almacenar mercadería excedentaria. El mercado europeo no podía absorber todo lo que la pujante industria producía. Disminuir la producción implicaba la reducción de la ganancia. La propiedad privada del capital y la obtención del máximo beneficio son dos de los postulados básicos del sistema capitalista que, para sobrevivir, debió recurrir al imperialismo. Durante la Primera Guerra Mundial, los estados coloniales se vieron obligados a contribuir con los países europeos en guerra. Tuvieron que enviar soldados y aumentar las obligaciones económicas para con estos. La decadencia económica provocada por la guerra hizo que las potencias europeas aumentaron la presión sobre sus colonias, generándose una situación explosiva de profundo descontento. Pero fue la Gran Depresión del 29 la que determinó un choque violento entre los intereses de las metrópolis y de sus colonias, que las primeras hicieron recaer la crisis en las segundas, bajando el precio de las materias primas y no el de los productos manufacturados, como forma de disminuir los efectos negativos de la crisis en sus propios países. El colonialismo comenzó a ser rechazado incluso por los sectores económicos, que en otros tiempos se habían beneficiado con él. Las incipientes burguesías nacionales se volvieron antinacionalistas. Estos grupos minoritarios, algunos educados en la propia Europa, habían recibido la influencia de las ideologías occidentales. En primer lugar, del liberalismo, que proclamaba la libertad individual y el derecho de autodeterminación de los pueblos. En segundo lugar, estuvieron también influidos por las corrientes marxistas-leninistas y por la propia Revolución Rusa. Esto determinó para las élites coloniales una toma de conciencia de su situación de inferioridad real y un fuerte deseo de liberarse del yugo colonial. En muchos casos, los dirigentes de los movimientos descolonizadores fueron miembros de estas élites indígenas, decepcionados de Europa y lo que de ella se podía esperar. Decidieron volver a sus tradiciones encabezando los movimientos de liberación de sus pueblos. Casi todos ellos estuvieron en las cárceles, conocieron la persecución y el exilio. Pero los más duramente afectados por el colonialismo y en particular por la crisis del 29 fueron los sectores populares. La gran mayoría de la población campesina fue la que sufrió el descenso de los precios de los productos primarios. La naciente clase obrera, concentrada en algunas ciudades, vio cómo bajaban sus salarios y empeoraba su situación laboral. A esta situación de empobrecimiento debe agregarse, como otro factor del mismo, el aumento demográfico. Con el colonialismo, las mejoras en los servicios sanitarios y la extensión de las vacunaciones masivas habían disminuido la mortalidad. La natalidad continuó siendo elevada. La consecuencia de esta situación fue el aumento de la miseria y la marginación. La conjunción de intereses entre las élites cultas y las masas populares permitió que se iniciara el movimiento descolonizador. El elemento común que unía a unas con las otras era su rechazo al racismo y a la explotación impuesta por el hombre blanco. Los movimientos independistas tuvieron, por tanto, un doble objetivo: reivindicar una identidad nacional, es decir, cultura, raza y religión, y reclamar el derecho a mejorar su situación económica y social. Además, las presencias europeas se vieron sensiblemente debilitadas con la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29. Esta situación se vio agravada a partir de la Segunda Guerra Mundial. En 1939,
no estaba aún clara la pronta desaparición del orden colonial, pero en 1943 las potencias del eje habían avanzado prácticamente en todos los frentes coloniales. Este acontecimiento no duradero, dada la derrota posterior del mismo en manos de los aliados, particularmente de Estados Unidos y de la URSS, tuvo una enorme significación psicológica para los pueblos coloniales. Demostró que no era imposible derrotar a los colonialistas, que las antiguas potencias eran débiles y más aún no iban a ser al término de la guerra.